Listo. Bueno, pues buenos días a todos. Hoy vamos a ver la segunda parte del curso que vimos la semana pasada. No sé si ustedes recordarán que vimos lo de los encoders incrementales. En esta semana vamos a ver lo que son los encoders absolutos, que son un poco diferentes a los incrementales. Ahorita vamos a ver en qué y en qué cosas son diferentes. Por principio de cuentas, aquí nos dice que los encoders utilizan el principio fotoeléctrico, el principio, bueno, es que no veo aquí me tapa, para entregar información de un movimiento mecánico convertido en información eléctrica. Eso era lo que habíamos visto desde la semana pasada, que un encoder lo que hace es convertir información de un movimiento mecánico, de un desplazamiento, de un conveyor, de un motor, de una flecha, de lo que ustedes quieran, algo que se esté moviendo, lo convierte en información eléctrica que nosotros le retroalimentamos a nuestra máquina para que tengamos control de lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, un encoder, aquí lo dice, por ejemplo, ¿qué es un encoder? Un encoder es un dispositivo que convierte información mecánica de la flecha de un motor en señales eléctricas. O sea, nos va a dar información, o le va a dar información a nuestra máquina, a nuestro dispositivo, de manera que el dispositivo lo pueda entender. ¿Cómo puede entender? Pues convirtiendo las señales de movimiento en señales eléctricas, que son lo que el dispositivo comprende. ¿Cómo se logra esto? Bueno, a medida que el disco perforado gira, recuerden ustedes que los encoders tienen un disco perforado, permite el paso de la luz del LED y esta luz es recibida y transmitida como una onda cuadrada o una onda senoidal. Entonces acuérdense que nuestro encoder tiene una placa metálica que está perforada. Y fundamentalmente recuerden que existen dos tipos de encoders, que es el encoder incremental, que es el que vimos la semana pasada, que produce pulsos eléctricos con movimientos angulares o rotativos, o sea, conforme se va desplazando el disco que tiene las ventanitas, esa luz pues pasa o no pasa a través de la ventanita dependiendo de la posición del disco y eso nos va generando pulsos de luz que pueden ser pulsos cuadrados o pulsos en forma de onda senoidal. Las señales que se obtienen pueden ser ondas cuadradas o senoidales, aquí lo dice. Las señales comienzan a generarse cuando el equipo es energizado después de un fallo de energía eléctrica. Miren, ¿qué pasa cuando tenemos una máquina? Está trabajando nuestro encoder incremental, está generando pulsos por el movimiento de la máquina, todo va bien. Y vamos a suponer que en algún momento dado, ¡pum!, se corta el suministro de energía eléctrica de la máquina, todo se detiene, incluyendo el encoder. Cuando regresa la energía eléctrica, el encoder, digamos que despierta, y como comienza el movimiento de la máquina, comienza a mandar pulsos. Pero esos pulsos son todos iguales, no podemos saber dónde se quedó el encoder y por lo tanto el encoder va a perder su referencia, o sea, el home. ¿Cuál es el home? El home es un punto donde la máquina inicia todo movimiento, o sea, para poder iniciar tiene que estar todo en un solo punto para que la máquina sepa de dónde se empezó a desplazar, o sea, necesita tener un punto de inicio y ese punto se perdió en el momento en que se fue la energía eléctrica. Entonces el encoder simplemente sí empieza a funcionar, empieza a mandar pulsos, pero no sabemos dónde está ese home. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer una localización del home. En este caso lo que hacemos es regresar manualmente toda la máquina al home hasta el principio donde debe de estar y de ahí volver a contar los pulsos que el encoder se desplaza de acuerdo a un movimiento que está ejecutando la máquina. Bueno, es el encoder incremental. Con el encoder absoluto sucede otra cosa diferente. El encoder absoluto posee un valor único absoluto para cada posición de la flecha. ¿Esto qué quiere decir? Que el encoder, el incremental nos entregaba pulsos, todos igualitos. El encoder absoluto nos entrega direcciones. Pueden ser 8 bits, por ejemplo. Entonces, cada vez que avanza una posición de la flecha o cada vez que se desplaza un cierto espacio, pues la flecha va, el encoder absoluto va generando direcciones. Entonces,
Lo interesante de esto es que ese valor es único para cada posición. Entonces, aunque se vaya la energía eléctrica, siempre sabemos dónde está el encoder posicionado, porque sabemos cuál es el valor único que nos está entregando en ese punto. Cuando se va la energía eléctrica de una máquina que está trabajando con un encoder absoluto, lo que pasa es que el encoder igual pierde la energía, se apaga, pero cuando la energía regresa, el encoder vuelve a emitir la dirección en donde se quedó. Entonces ahí sí sabemos dónde está. Esa dirección puede ser una salida de señal que puede ser paralela, hyperface, SSI o por medio de un bus de campo. El valor único al energizar el equipo, así el encoder, o sea, el valor, cuando nosotros energizamos el equipo, cuando regresa la energía eléctrica, el encoder nos envía un valor único. Así el encoder siempre entrega una posición absoluta que corresponde a la posición real donde se encuentra. Y como aquí no perdemos esa posición real, como siempre sabemos dónde estamos, entonces no requerimos localización de home. De hecho, miren, aquí vemos la diferencia. Aquí tenemos un encoder incremental que produce pulsos, todos son iguales, no sabemos dónde estamos, ya que todos son iguales. Ya se nos olvidó cuántos pulsos transcurrieron porque se fue la energía eléctrica, pues no sabemos dónde estamos. En cambio acá, en vez de tener un pulso, tenemos una dirección de 8 bits, desde el bit 0 hasta el bit 7. Y donde nos hayamos quedado, ahí van a volver a salir esas direcciones, la misma, exactamente la misma. Entonces, siempre vamos a saber dónde estamos y no vamos a perder la referencia. Por eso este encoder es absoluto. ¿Cómo genera el encoder sus direcciones? Bueno, pues los genera igual que como generamos los pulsos con el encoder incremental, por medio de un foco LED, que es este que está aquí, que nos va a estar emitiendo una cierta cantidad de luz. Esta luz va a pasar por una lente, va a pasar por una lente. Acuérdense que siempre que hay una luz, pues tenemos que utilizar una lente, ya sea para concentrar la luz o para dispersarla hasta el punto donde queremos que llegue, nada más. Tenemos una lente y luego tenemos una máscara de escaneo para que la luz salga únicamente por los orificios que nos interesa que se iluminen acá en el disco. O sea, esta luz, por ejemplo, nos interesa checar qué ventanitas son las que están aquí, pues esto se genera una ventanita igual aquí, acá se genera un bit, otro bit, otro bit, otro bit, y de esa manera nosotros generamos nuestra dirección en un encoder absoluto. El disco del encoder es absoluto, pues es algo como este, es algo semejante a esto. Y la forma en que se genera el bit, pues, la dirección es por medio de luz, como siempre se ha hecho. Entonces, miren, este es un disco absoluto en la vida real. Es el encoder absoluto, entrega direcciones absolutas, únicas. Esta es una vista más detallada del disco. Aquí vemos, por ejemplo, todas estas ventanitas son las que nos van a generar la dirección. Y ya vimos cómo lo hacen, por medio de un LED, una lente, una ventana de escaneo que nos va a permitir emitir la luz únicamente donde nos interesa que esa luz pase. Ahora, los encoders absolutos pueden ser de una vuelta o pueden ser de varias vueltas, pueden ser multivueltas. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que el encoder de una vuelta lo que va a hacer es medir la posición absoluta dentro de una vuelta. O sea, nada más un giro y ahí nos va a medir la dirección absoluta en ese giro donde se encuentre la posición. Entonces nos va a dar únicamente una salida absoluta, una dirección absoluta. Y cuando el valor regresa a cero, pues regresa al inicio de cada vuelta. Imagínense ustedes que nuestro encoder absoluto estuviera generando, vamos a pensar que estuviera generando 7 ceros y un 1, sería el inicio, 7 ceros y un 2, 3, 4, 5, 6, pero con 8 bits, o sea, estamos hablando de 8 bits. Entonces, nosotros
llegaríamos hasta el final de esa vuelta en donde podríamos leer la última dirección que corresponde con la última posición de esa vuelta y empezaríamos en la posición 1, en la posición inicial, o sea, regresamos a la posición inicial. Esos son los encoders absolutos de una vuelta. Cuando tenemos encoders absolutos de varias vueltas, sucede lo mismo. Medimos la posición absoluta dentro de una vuelta para saber cuánto hemos avanzado de esa vuelta. Pero también medimos el número de vueltas que se han dado completas. Por ejemplo, nosotros podríamos decir que en un encoder de una vuelta nosotros diríamos, estamos en la posición 35, por decir un número cualquiera. Estamos en la posición 35. Y en el encoder de muchas vueltas nosotros diríamos, estamos en la dirección 35 después de que ya dimos 2 vueltas completas. Vamos a suponer que cada vuelta sea 100 direcciones. Entonces, si ya dimos 2 vueltas completas, pues ya avanzamos 200 direcciones, más los 35 que nos está marcando actualmente, serían un avance de 235 direcciones. ¿Ok? Cuando tenemos un encoder de una vuelta, llegamos a, si es un encoder de 100 posiciones, vamos a decir, pues llegaríamos a la posición, no sé, 99 y de ahí brincamos a la 0. Esa es la diferencia. Entonces, en un encoder de una vuelta, solamente checamos la posición dentro de esa vuelta y al llegar al final de la vuelta regresamos al inicio. En un encoder de varias vueltas, igual checamos la posición dentro de una vuelta más el número de vueltas que ya hemos dado. Si es que existe algún número de vueltas completo, ¿verdad? Esto es tal como lo hace un odómetro o un reloj, por ejemplo. Tal como lo hace un odómetro o un reloj. Entonces, digamos que en resumen, el encoder rotativo absoluto proporciona un valor único codificado. ¿Qué es este valor único codificado? Una dirección para cada posición de la flecha. Genera un valor único codificado para cada posición de la flecha. Disponibles, los encoders absolutos están disponibles en una o en varias vueltas. Acuérdense, puede ser de una vuelta o puede ser de varias vueltas. Los encoders de una vuelta, o sea, cuando la flecha hace un giro completo, los encoders de una vuelta proporcionan un valor codificado único en cada posición de la vuelta. Eso ya lo hemos visto. Generan un valor codificado único para cada posición de la vuelta. Los encoders de varias vueltas generan el número de vueltas de la flecha. O sea, por ejemplo, decir ya di 4 vueltas, nos avisa que dio 4 vueltas, más la posición de la flecha en cualquier vuelta, o sea, la posición de la flecha actual, de la que estamos teniendo actualmente. Ofrecen un valor único codificado en cuanto aplicamos el voltaje de alimentación después de una falla de energía. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hay una falla de energía, el encoder vuelve a la vida, vuelve a encenderse, sabe en dónde está ubicado porque la señal que va a enviar de salida corresponde a una dirección y esa dirección corresponde a la posición donde el encoder está posicionado en ese momento. Entonces no hay necesidad de home, no hay necesidad de que la máquina tenga un home, no hay necesidad de que la máquina tenga un punto de origen, un punto de inicio. Acuérdense ustedes en las gráficas que hacíamos en la escuela, las gráficas X y Y, las gráficas cartesianas, había un punto cero, donde X valía cero y Y valía cero. Imagínense que ese es el home de la máquina. E imagínense que la máquina tiene que desplazarse 5 unidades de X hacia la derecha, imaginen 5 espacios, y 3 de Y hacia arriba. 3 de Y hacia arriba. Entonces ahí nos va a dar la posición de un punto, nos va a dar en X y Y. ¿Verdad? Pero si la energía eléctrica, ese punto queda flotando ahí, no sabemos dónde está. Eso es lo que hace un encoder incremental. El encoder absoluto lo que hace es que avanza 5 de X, 3 de Y, pero eso lo guarda en su posición, en la dirección que él va a sacar. Y siempre que regrese la energía eléctrica después de un fallo, vamos a ver dónde está
porque el encoder nos manda direcciones. Acuérdense que los son pulsos, no números de pulsos. En el pulso como tal no hay información, solamente en el número de pulsos. Y en el encoder absoluto, la información está ahí, en la dirección que nos está enviando. Entonces no necesitamos home, no necesitamos una corrida para encontrar la referencia. ¿Qué tipo de salida tiene un encoder absoluto? Bueno, vemos que el TTL y HTL, estas dos salidas corresponden al encoder incremental. Las salidas que tiene el encoder absoluto son SSI, Hyperface, por medio de un bus de campo, que puede ser un CAN, Profibus, Ethernet, DeviceNet, etc. La resolución es interesante. La resolución de un encoder incremental son hasta 65.536 pulsos por revolución. 65.536 pulsos en una vuelta. Esto es lo que hace que el encoder sea muy preciso al marcar el posicionamiento de lo que se desplazó una máquina, ya que en una vuelta del encoder tenemos 65.536 pulsos. Este número 65.536 corresponde a 16 bits. Corresponde a 16 bits. Esto es para que se den una idea, por un encoder absoluto de una vuelta, podemos tener hasta 18 bits. ¿Esto qué quiere decir? Que sería 65.536 por 2 por 2. Esos son 18 bits. Pero si tenemos un encoder absoluto de varias vueltas, entonces tenemos hasta 30 bits. Entonces es una cosa tremenda la exactitud que podemos tener con un encoder incremental. Imagínense, hasta 30 bits es tremendo esto. Esto lo que nos quiere decir es que si convertimos ese desplazamiento rotativo del encoder a un desplazamiento lineal, eso quiere decir que podemos detectar hasta un micrón, una distancia de un micrón. O sea, es realmente algo muy interesante que vale la pena conocer. Y como ustedes ya saben, como ustedes ya saben, los encoders, tanto incrementales como absolutos que maneja así, pueden en un momento ser programables. Recuerden que tenemos una herramienta mediante la cual los podemos programar, que puede ser un programador como el PGT10, por ejemplo, o un programita que podemos meter en nuestra computadora y por medio de unos cables conectar el encoder y hacer la programación desde nuestra computadora. Entonces, una gran ventaja de nuestros encoders es que son programables. Miren, aquí tenemos las salidas del encoder, el tipo de salida, por ejemplo, el tipo paralelo. Algunas de las características que tiene es que es sincrónico, tiempo real. No funciona en tiempo real. Velocidad es rápido, 60 microsegundos tarda en mandar una información. El cableado es complejo, ¿por qué? Porque tenemos que cablear cada bit individual. Si la señal es de 8 bits, pues necesitamos 8 hilos. Y es un cableado complejo que por ser complejo, pues simplemente trae un costo alto por el número de que necesitamos. Una salida, por ejemplo, de SSI, tiempo sincrónico real, sí, velocidad muy rápido, 30 microsegundos, la mitad del paralelo. El cableado es simple, ¿por qué? Porque ya no vamos a necesitar los 8 hilos que necesitamos arriba. Aquí ya es otro tipo de cableado y por lo tanto necesitamos menos cable, el costo es bajo. En Hyperface también tenemos sincrónico en tiempo real, sí, velocidad muy rápido, aquí nos dice en la parte de abajo que puede ser hasta 10 milisegundos, no, pues 10 milisegundos es muy rápido. Bueno, nos dice que es muy rápido, cableado simple también, no se requieren muchos hilos y costo por lo tanto bajo. Y el bus de campo, tiempo sincrónico, tiempo real, sí, velocidad variable, cableado simple, costo medio. Entonces, pues tenemos nuestras ventajas con el tipo de transmisión de datos que nosotros queramos poner. Algunas aplicaciones de encoders tanto incrementales como absolutos, pues hay bastantes. Puede ser en conveyors, maquinarias de empaque, en molinos de papel, bancas de prueba,
máquinas herramientas, máquinas impresoras, ahí es fundamental en las máquinas impresoras, porque para imprimir las cosas a color, se imprime primero lo de un color, luego se le encima lo de otro color, luego lo de otro color, lo de otro color, y si estos colores quedan movidos por una mala señalización del encoder, una mala detección de la distancia, pues vamos a ver ahí muy fea la impresión, va a estar movida, va a estar muy mal, ¿no? Se utilizan también en taladros, elevadores, grúas, puertas de garaje automático, turbinas de viento, etcétera. O sea, realmente tenemos muchísimas aplicaciones. Miren, esto es importante porque normalmente los encoders, cuando nosotros vamos a una planta, no los vemos. No los vemos. Vemos las cortinas de seguridad, vemos los sensores, vemos otras cosas, pero los encoders no los vemos. Y como no los vemos, se nos olvida comentarle al cliente. El encoder no lo vemos porque está metido dentro de la máquina, en algún lugar por ahí dentro de la máquina, ahí hay encoder, se los puedo asegurar. No se les olvide preguntarle a su cliente qué tipo de encoder usa, qué necesidades tiene y cómo le podemos ayudar. Bueno, esto sería todo por el día de hoy. Recuerden, encoders incrementales producen pulsos, encoders absolutos producen direcciones. Con un encoder absoluto pues nos podemos perder en caso de que se vaya la energía eléctrica. Con un encoder absoluto nunca nos vamos a perder porque la dirección va a estar ahí siempre. Entonces, pues es todo para el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Aquí les dejo la dirección para que José presenten Luis, su test. Sí, adelante. bueno, José Luis, ¿puedes pegar el link en el chat, por favor? Sí, ya lo había puesto. Déjame ponerlo para que Porque lo vean. gente estuvo diciendo que no les tenían el link. ¿El link del examen? Ujú. Del examen, pero Ah, ok. que lo copien y ya para que presenten su examen. ¿Siempre es el mismo link? Ya no recuerdo. No, cambia el Cambia, número. cambia el número, Cambia sí, el pues número. nada más pegas, si se los puedes pegar en el chat, por favor. Ok, claro que sí. Déjame escribirlo porque ¿No te deja copiar? no me deja copiar. Aquí me va a dejar, mira. Sí, es que eres muy copión. No, al contrario, yo nunca copiaba. Ahí está. Ahí está el link pegado en el chat. Bueno, pues ya solamente me queda decirles a todos muchas gracias por su presencia. Gracias por llegar temprano. Todos los días de aquí en adelante va a ser igual. Que tengamos una reunión. Vamos a empezar 8:35 en punto. La cita es 8:30 para que les dé tiempo de llegar. Y desafortunadamente algunas personas se quedaron fuera el día de hoy, pero pues bueno, tenemos que hacerlo así porque de otra manera se nos va el tiempo. Bueno, pues muchas gracias a todos. Buenos días. En unos segundos más voy a cerrar la reunión para que copien el link del test. Y nos vamos, Jorge, porque tenemos junta a las 9 de la mañana. Ya la cambió Gabriel, José Ah, ¿ya te Luis. cambió? ¿A qué Sí, hora? la ¿Cuándo va a ser? cambió, la acaba de cambiar para el 12 de mayo a la misma hora. Ah, caramba, vaya, qué bueno. Yo pensé que iba a Sí, ser ahorita. ahorita la acabo de ver, acaba de mandar el mensaje. Bueno, pues muy Sí, bien, de todas que maneras. vayas a tomar su cafecito con tranquilidad. Bueno, muy bien, me voy a hacer mi cafecito y por ahí tengo un tamalito. Ándale, su guajolota. Con Qué vida, rico. José Luis. Pues ya sabes, Alma, el día que quieras, vete y nos echamos un tamalito. Bueno, Tamal queretense. Un tamal perfecto. o nos echamos una torta de tamal allá en el DF también. También hay muy buenas aquí. ¿Cómo no? Yo lo sé que sí. ¿Cómo has Gusto estado, Alma? saludarte bien, José Luis. Muchas Qué gracias, bueno, muy bien. bendito sea Dios. Qué Muy bueno, bien, qué bueno. me da gusto saludarte, Jorge. Te mando un abrazo también. Igualmente, Alma, cuídate que estés muy bien, dale seguimiento a esos proyectitos que traes por ahí. Sí, 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 estoy. No quito el dedo del renglón, Jorge. Perfecto, muy bien. Ujú. Tengan buen día todos. Nos Buen estamos día a viendo todos. mañana voy a Isel. Perfecto, mañana nos vemos.
Perfecto. Cuídate, buen día, bye. Gracias, besos. Buen Bye. buen día, José Luis. Hasta luego, buen día, Hasta Octavio, luego. por ahí. Doctor, hasta luego, doctor. Doctor, Por se ahí dijo también raro que hoy oía. no regañara a nadie o discutiera con alguien. Espero se sienta bien, doctor. Un abrazo. Yo nunca discuto con nadie, oriento a la gente. Ándele, pues. Hasta luego, Enrique, que te vaya bien. Hasta luego, bye.